la serie de milagros. ¿Cuántos quieren un milagro? Entendimos que un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en la vida de una persona. Es cuando el Dios del cielo se manifiesta en la tierra y hace algo sobrenatural que transforma algo que para el hombre es imposible, pero que para Dios es posible. La primera semana vimos cómo Dios trajo liberación de las fuerzas de las tinieblas. La semana pasada vimos cómo Dios hizo milagros de sanidad. Escuchamos testimonios y sé que ha habido más testimonios a lo largo de la semana. Y en este día yo quiero hablarte de un Dios que tiene el poder de rescatarte. Di conmigo, rescatarme, protegerte, salvarte. De un Dios que tiene el poder para rescatarte en medio de la condición en la que estás viviendo. El Salmo 37, versículo 39, dice: el Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. Ahora quiero que lo personalices y que digas: mi Dios me rescata, Él es mi fortaleza en tiempo de dificultad, en el nombre de Jesús. Él tiene poder para salvarnos, para protegernos, para rescatarnos. Yo estoy seguro de que a lo largo de tu vida Dios ha estado en momentos en los que ha manifestado su protección sobre ti. A veces sin ser nosotros conscientes de que Dios lo estaba haciendo, y en otras ocasiones siendo plenamente conscientes de que Dios estaba haciendo algo. Me acuerdo hace unos años, en el 2018, estábamos volviendo, habíamos hecho un viaje a Israel y volvíamos, nos recogieron en Madrid, volvimos en coche desde Madrid, y la persona que iba conduciendo hubo un momento que se estaba durmiendo, pero literalmente durmiendo. Yo estaba con mi esposa en el asiento de atrás y mi cuñada Vanessa estaba en el asiento de copiloto. Y hubo un momento que el que estaba conduciendo se duerme y nos despertamos nosotros dos atrás de un susto, y cuando abrimos los ojos teníamos la parte de atrás de un camión prácticamente pegado al coche. Prácticamente nos estampamos y contra un coche, y en ese momento mi cuñada pegó un volantazo y salimos al otro carril, pero realmente yo supe en ese momento que Dios puso su mano. Estábamos muy cansados los cuatro y era de madrugada, era de noche, era la 1, a las 2 de la mañana y estábamos volviendo. Al final me tocó conducir a mí porque era el que estaba más o menos despierto, pero yo sé que Dios nos protegió en ese momento, sé que Dios intervino y nos rescató de una situación realmente de muerte. Imagínate, a 120 kilómetros por hora, un camión delante, un tráiler, podíamos haber impactado. Y te puedo asegurar que seguramente no lo contábamos y no estaría aquí en este lugar. Yo quiero hoy basar el mensaje sobre este fundamento, sobre este principio, y es que mucho antes de que tú tengas un problema, Dios ya tiene un plan. Mucho antes de que tú enfrentes algo inesperado, algo difícil o incluso algo trágico, Dios ya tiene un plan. Quiero enseñarte varios ejemplos bíblicos. Mucho antes de que la lluvia llenara y cubriera la tierra, Dios ya había hecho un plan para que Noé, su familia y los animales que tenían que estar estuvieran en el arca. Mucho antes de que Jonás fuera tirado por la borda del barco que iba rumbo a Tarsis, Dios ya tenía un plan y había preparado un pez para que lo rescatara del mar y lo llevara a la orilla y lo llevara a tierra seca. Mucho antes de que el pueblo de Israel estuviera frente al Mar Rojo con el ejército de los egipcios atrás, con montañas a los lados, mucho antes de que ellos enfrentaran ese momento de tensión, de desesperación, Dios ya tenía un plan para abrir el Mar Rojo y que ellos cruzaran por tierra seca y fueran liberados de esa opresión. Mucho antes de que nosotros pasemos por un
momento difícil, mucho antes quizá de que descubrieras las malas noticias acerca de tu salud, mucho antes quizá de que perdieras el trabajo, mucho tiempo antes quizá que ese chico te rompiera el corazón, mucho antes de que sufrieras una situación difícil, ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía un plan, porque Dios es un Dios todopoderoso y Él puede movilizar ángeles a tan solo la voz de su palabra. Dios puede cerrar la boca de leones hambrientos, Dios puede silenciar una tormenta terrible, Dios tiene el poder. Tenemos que abrazar la verdad que aún antes, mucho tiempo antes de que nosotros estemos pasando por un momento difícil, por un momento de problema, por una circunstancia adversa, Dios, y conmigo, Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene un plan. Quiero que leamos en Hechos capítulo 16. La iglesia primitiva estaba en auge, los apóstoles estaban predicando por todos lados, había señales, milagros, cosas poderosas estaban aconteciendo. Y en Hechos 16 cuenta que hay una mujer que era una mujer esclava que predecía el futuro. Y esta mujer estaba poseída por un demonio y podía predecir las cosas que estaban por venir. Y ella estaba hablando y estaba detrás de los apóstoles, estaba detrás de Pablo y de Silas y gritaba constantemente, y ellos la soportaron durante un tiempo, pero llegó un momento que Pablo se cansó y dijo basta ya, se dio vuelta, le dijo sal fuera de esta mujer, y esa mujer fue liberada de ese demonio y nunca más pudo predecir el futuro. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer era una mujer esclava y estaba generando mucho dinero a sus amos. Y cuando esta mujer es libre, el apóstol Pablo la libera y ya no pueden seguir ganando dinero a través de esa esclava. Se monta todo un motín y empiezan a ir en contra del apóstol Pablo y Silas que lo acompañaba, y empiezan a generar un montón de mentiras, empiezan a gritar en contra de ellos, empiezan a insultarlos, al punto que dice en Hechos 16, 22, dice entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Los dueños, los amos de esta mujer esclava consiguieron que todo el pueblo, que toda la multitud se pusiera de acuerdo con ellos para ir en contra de los apóstoles. Dice que se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Se les ordenó desnudarlos y golpearlos con varas de madera, dice en otra versión. Dice, después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo y Silas están sirviendo a Jesús, están haciendo de forma fiel lo que Dios les llamó a hacer, estaban siguiendo a Jesús, estaban predicando el evangelio, y sin embargo fueron injustamente acusados, injustamente despojados de sus ropas, flagelados, golpeados con varas de madera, fueron severamente golpeados. Si yo fuera Pablo, seguramente en un momento como este yo podría pensar, Dios, esto no es justo, esto no es justo. Y no solo no era justo, sino que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y estaba prohibido castigar a un ciudadano romano con látigos y con golpes. Ese castigo estaba reservado para aquellos que no tenían la ciudadanía romana, pero Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces no solamente fueron acusados injustamente porque no habían hecho nada, lo único que estaban haciendo era predicar a Jesús, predicar el evangelio, estaban siguiendo y haciendo la voluntad de Dios para sus vidas, sino que encima habían sido injustamente maltratados cuando eran ciudadanos romanos y no deberían haber sido maltratados porque estaban exentos de esto. Yo creo que ninguno de nosotros hemos sido desnudados y golpeados físicamente de esta manera, pero quizá algunos han sido despojados de su esperanza. En algún momento tu fe estaba en auge, creías en Dios, creías que podías confiar en Dios con todas tus fuerzas, pero de repente pasó algo y tu esperanza, tu fe se desvaneció. Quizás has sido despojado de tu autoestima,
algunos han sido despojados de su salud, algunos han sido, quizá no os han golpeado con palos, pero os han golpeado con palabras de desánimo. Tal vez gente te ha golpeado con palabras, o quizá es lo que tú te dices a ti mismo y te has golpeado a ti mismo con palabras de desesperanza, de incredulidad, de dudas. Al apóstol Pablo lo habían golpeado injustamente. Piensa en el apóstol, él está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, él está predicando, él está yendo a donde Dios lo mandó a hacer y acaba siendo azotado. ¿Qué hubiera hecho Pablo si fuera como la mayoría de gente hoy? Hubiese dicho: Dios, esto no es justo, no sé dónde estás, dijiste que me protegerías, pero no lo has hecho, ¿por qué está pasándome esto? ¿Qué fue lo que Dios no hizo en este caso? Dios no hizo un milagro, Dios no protegió a Pablo. Yo sé que Dios podría haberlo hecho, Dios podría haber enviado un ángel que le hubiese dicho a toda esa multitud: no te metas con ellos porque si no te la vas a tener que ver conmigo y con todos mis hermanos. Y hubiese sacado la bazooka, hubiese dicho sayonara baby, y hubiese acabado con toda la multitud. Pero Dios no lo hizo, Dios no hizo eso. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo cuando Dios lo defraudó? Cuando Dios no hizo el milagro que él podía esperar porque él conocía el poder de Dios. Pablo se salió del grupo de WhatsApp. Pablo dejó de orar. Pablo dejó de ir a la iglesia. Dijo: ya nunca más voy a ir a la iglesia porque Dios no me responde, porque parece que Dios me ha abandonado. ¿Eso fue lo que hizo Pablo? Eso no fue lo que hizo Pablo. Ahora te diré lo que hizo Pablo, pero todavía no. Dice la Biblia que ordenaron que fueran vigilados con la máxima seguridad. Y yo me preguntaba: ¿por qué con la máxima seguridad? Porque eran tan importantes para el propósito de Dios que el enemigo tuvo que emplearse a fondo y tenía que hacer todo lo que fuera posible para evitar que ellos cumplieran el propósito de Dios en sus vidas. En este caso fueron los magistrados romanos, y en nuestra vida hay un enemigo que ha establecido guardas en la puerta de nuestra vida para asegurarse de que el propósito que hay en nosotros, del propósito que hay en ti, no salga. El enemigo se ha encargado de poner máxima seguridad para que lo que Dios ha puesto en ti no se manifieste. Yo me acuerdo cuando conocí a Jesús y al tiempo recibí el llamado y Dios me hablaba que iba a ser como el rey David, un hombre que iba a rugir, un hombre que iba a predicar, un hombre que iba a evangelizar, un hombre que iba a hacer milagros, y Dios me hablaba un montón de cosas. Y yo recuerdo en ese tiempo que mi cabeza se llenaba de incertidumbre, de duda, de incredulidad. Todo mi pensamiento estaba lleno, incluso las circunstancias que estaba viviendo, la realidad que había, parecían contradecir ese llamado que había recibido. Y yo me pregunto: ¿qué pasa si la duda que ha estado en la puerta toda mi vida es solo una indicación del poder, del propósito que está encerrado adentro? ¿Qué pasa si esa duda que hay adentro, qué pasa si lo que te ha mantenido cautivo toda tu vida es solo una indicación de la potencia del llamado que hay adentro de ti? Ayer hablaba con un joven y me acordaba cuando tenía 12 años, estaba a punto de ir a un campamento, y mi madre un día me dijo, en ese momento yo era un adolescente nivel pro en introvertidismo, si existe la palabra. Era tan vergonzoso que me daba hasta vergüenza hablar conmigo mismo, era muy vergonzoso. Y un día mi madre, a punto de ir a un campamento, me dijo: tienes mucho ahí adentro para dar. Me dijo: el día que lo dejes salir, va a ser tremendo. Yo era un muchacho, como digo, muy introvertido, y no creía que eso pudiera pasar. Pero mientras preparaba el mensaje pensaba: ¿qué pasa si todas esas dudas que se han puesto delante de nosotros como guardias de máxima seguridad están ahí porque están tratando de impedir que ese
potencial, que ese propósito glorioso que Dios ha establecido dentro de ti se manifieste y salga. Saben, hay algo que Dios ha puesto en cada uno de vosotros. Hay un poder, hay un propósito glorioso que Dios ha puesto en cada uno de vosotros. Y el enemigo está interesado en que permanezca en la cárcel. El enemigo está interesado en que permanezca encerrado. Dice la Biblia que fueron encarcelados y que el carcelero recibió la orden de custodiarlos con la mayor seguridad. En el versículo 24 dice que el carcelero, al recibir tal orden, los metió en di conmigo, el calabozo interior y les sujetó los pies con un cepo. Hizo una cosa bien, hizo otra cosa mal. Hizo una cosa bien, que fue poner los pies en el cepo. Les enganchó el cepo en el pie para que no pudieran salir, para que no pudieran moverse. Pero hay algo que hizo que lo hizo mal y está en el versículo que acabamos de leer. Yo no sé si te has dado cuenta, pero dice, al recibir tal orden los metió en el calabozo interior, los metió en la misma celda, cometió el peor error que podía haber cometido. Si él quería que ellos no salieran de la cárcel, si él quería que ellos permanecieran ahí, lo que tendría que haber hecho era haberlos separado, era haberlos dejado uno fuera, uno en cada celda, separados. Porque normalmente lo que el enemigo quiere hacer es pelear uno contra uno. El enemigo quiere pelear uno contra uno, de forma aislada, porque de forma aislada somos más débiles. Seguramente si haces la mirada atrás y miras los momentos en los que has estado más desanimado, en los que menos fe has tenido, es porque te permitiste aislarte, es porque te permitiste quedarte a un lado en lugar de compartir la fe. Leí hace un tiempo un experimento que hicieron con 2 monos. Ellos querían ver si podían asustarlos. Entonces metieron a los 2 monos, uno en cada jaula, y lo que hicieron fue empezar a poner luces intermitentes y sonidos muy fuertes. Lo que querían hacer era medir el cortisol, que es la hormona del estrés. Y ellos hicieron este experimento y luego lo hicieron una segunda vez, pero en esta ocasión pusieron a los 2 monos en la misma celda. Y midieron con gráficos el nivel de cortisol cuando estaban separados y midieron el nivel de cortisol cuando los pusieron juntos. Y para su sorpresa vieron que cuando los monos estaban en la misma jaula, su nivel de estrés había bajado hasta la mitad de lo que había subido cuando estaban por separado. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, ¿quieres ser mi mono? Saben, cuando estamos juntos, el enemigo no puede vencernos. Qué obedientes que son, todos hablando a los monos de al lado. Cuando estamos juntos, el enemigo tiene menos posibilidades de derrotarnos, porque nos hacemos fuertes cuando estamos juntos. Los pusieron en la misma celda. Y Pablo podría haberse puesto negativo, estaba tratando de servir a Dios, ahora estoy en esta celda, no me puedo ni acostar porque me duele el costado izquierdo de los golpes que me han dado, no me puedo poner del lado derecho porque también me golpearon del lado derecho. Y entonces en ese momento escuchó a Silas cantar y Silas dijo: en Rey de Gloria cantaremos. Y entonces Pablo le siguió, Pablo sígueme, celebrando su poder. Y empezaron a alabar a Dios, empezaron juntos a cantar, dice la Biblia que empezaron a levantar himnos, empezaron a cantar cánticos a Dios, empezaron a alabar a Dios. Si no hubiesen estado puestos juntos, quizá hubiesen estado separados y el uno se hubiese venido abajo y el otro en otra celda habrá pensado: ¿qué va a pasar? Nos van a matar, quizás sacan a Pablo o quizás sacan a Silas o quizás nos matan aquí adentro, ¿qué va a suceder? Pero la Biblia dice que ellos empezaron a cantar y todos los prisioneros empezaron a escucharlo. Saben, yo quiero que hoy le digas al diablo: podrás ponerme el cepo en los pies,
pero no vas a impedir que alabe a Dios. Podrás ponerme los cepos en los pies, pero no vas a impedir que levante mis manos. Podrás ponerme los cepos en el pie, pero no vas a impedir que levante mi voz en alabanza a Dios. Podrás impedir que mueva mis pies, pero no vas a impedir que levante mis ojos al autor y el consumador de mi fe. Vas a trabajar en contra de mí, pero no me vas a vencer. Si te enfocas en lo que te retiene, te vas a quedar en ese lugar. Tu perspectiva es tu prisión o tu pasaporte. Tu forma de ver lo que estás viviendo es tu prisión o es tu pasaporte. El enemigo puede tratar de detenerte. Se pusieron a alabar, estaban orando y cantando himnos a Dios. Después de que Dios no los había protegido, recuerda que los acababan de azotar, de golpear, les despojaron de la ropa, los habían humillado públicamente. Después de esa situación, la Biblia dice que empezaron a cantar himnos y levantaban su voz y estaban cantando y adorando, levantando sus manos, levantando su corazón, levantando sus voces, alabando a Dios. Los prisioneros escuchando, yo me imagino que los prisioneros decían: ¿qué están haciendo? ¿Qué hace esta gente? Están todos locos, nunca he visto nada como esto. Y de repente, di conmigo, de repente, Dios es un Dios de repentes. Incluso cuando no ves una salida, incluso cuando ves que está todo terminado, incluso cuando crees que estás encerrado, Dios puede hacer un de repente en tu vida y cambiar la situación que estás viviendo. Por más que sea la cárcel más interior, la cárcel de máxima seguridad, Dios puede hacer un de repente, Dios puede sacarte de tu condición en el nombre de Jesús. Él puede aparecer en un de repente, Él puede aparecer de repente. Unos momentos atrás, Dios no hizo un milagro, pero de repente, en este momento, Dios hace un milagro y de repente hay un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión se sacuden y de repente las puertas de todas las celdas se abren, las cadenas de todos se caen, porque hubo una alabanza que provocó que el cielo se moviera, que las cadenas cayeran. Yo te pregunto hoy, ¿vas a dejar que las cadenas rompan tu alabanza o vas a dejar que tu alabanza rompa las cadenas? Yo te pregunto, ¿vas a dejar que el poder de Dios se mueva a través de ti, trayendo alabanza, provocando que el cielo se mueva, que haya un de repente de Dios? ¿Vas a dejar que Dios haga un milagro en tu vida? Ellos no habían visto un milagro. Ellos podían haber tenido otra actitud en medio de la cárcel y sin embargo ellos levantaron alabanza, levantaron adoración. El suelo tembló, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. Y es interesante que Pablo no esperó hasta después del milagro para adorar a Dios, sino que antes de recibir el milagro, Pablo levantó adoración a Dios, levantó alabanza. El escritor de Hebreos dice en Hebreos 13:15 que ofrezcamos a Dios continuamente sacrificios de alabanza. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces alabamos a Dios cuando lo sentimos, cuando las cosas están bien, cuando vemos su mano sobre nosotros, pero otras veces, aun cuando no vemos su mano todavía en la situación, aun cuando no sentimos que está con nosotros, aun cuando estamos en medio de la cárcel, aún así ofrecemos un sacrificio de alabanza a Dios. Eso fue lo que hizo Pablo y sé que eso es lo que han hecho algunos de los que estáis aquí durante el tiempo de alabanza. Quizá ha llegado desinflado, quizá ha llegado sin fe, sin esperanza, quizá hay una situación que te está rondando, una preocupación, pero incluso antes de resolver esa preocupación, tú has levantado tus manos y has cantado: levanto un aleluya en medio de la tempestad, en medio de la adversidad. Eso es ofrecer un sacrificio de alabanza. A veces adoramos a Dios y alabamos a Dios cuando Él ha hecho algo en nuestras vidas, pero a veces hay que alabar a Dios incluso cuando todavía no hemos visto el milagro.
Pablo no esperó a salir de la cárcel para levantar sus manos y alabar a Dios. Pablo no esperó a salir de esa situación para darle gracias a Dios. Antes de que enfrentes un problema, ya Dios tiene un plan. Me acuerdo, en varias ocasiones me ha pasado de estar orando a Dios por una situación, de estar orando y orando, Señor, necesito que hagas esto, pon tu mano, Dios, líbrame, Señor, haz esto, toca aquel, haz lo otro. Y el Señor decir, deja de orar y alábame, deja de orar y dame gracias. En Éxodo 14:15, el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y Moisés estaba, Señor, ¿qué va a pasar? Haz algo, Dios, muévete. Y él estaba orando y Dios le dijo, Moisés, ¿qué haces clamándome? Dile al pueblo que marche, vamos, camina porque ya está hecho, ya el milagro está hecho. Alaba, agradece incluso antes de ver tu milagro. Iglesia, estamos en un tiempo glorioso de milagros, pero Dios quiere que incluso antes de caminar en el milagro, antes de ver su mano en tus finanzas, antes de ver su mano en tu salud, antes de ver su mano sobre tus hijos, antes de ver su mano sobre tu matrimonio, antes de ver su mano en tu ministerio, Dios necesita que le des gracias. Yo quiero que te tomes un momento, todavía no he terminado, estoy terminando, pero que cierres tus ojos un momento y que puedas decirle gracias, Dios, por lo que vas a hacer. Gracias, Dios, porque sé que tú eres un Dios de milagros. Cada uno tiene una situación personal distinta. Yo no conozco las situaciones personales de todos, pero sé que todos tenemos alguna circunstancia en la que necesitamos una intervención sobrenatural de Dios, en la que necesitamos un milagro. Yo quiero que ahí le digas gracias, gracias. Todavía no lo ha hecho, pero yo quiero que le des gracias por lo que Él va a hacer. No porque veas lo que ha hecho, sino por quién es Él, porque Él es Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Puedes abrir tus ojos. Estaban en medio de la prisión, era medianoche, están alabando a Dios, Dios se manifiesta, hay un gran terremoto y el carcelero se despierta y ve que las puertas de las cárceles están abiertas y entonces se desespera y dice, voy a perder mi trabajo, me ordenaron que cuidara con máxima seguridad a esta gente y ahora están todas las celdas abiertas y todos los presos se han ido, entonces me van a matar. Y cogió su espada y estaba a punto de matarse a sí mismo, porque dijo, antes de que vengan los magistrados, antes de que vengan el general del ejército y me mato yo mismo. Entonces Pablo gritó, no, tranquilo, estamos todos aquí, ninguno ha salido de la cárcel, estamos todos en este lugar. Y el carcelero se impresionó tanto que él dijo, el Dios al que le estaban cantando obviamente es real. ¿Qué tengo que hacer para ser amigo de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener lo que vosotros tenéis? Entonces no solo Pablo presentó al carcelero a Dios, a Jesús, sino que dice la Biblia que toda la familia del carcelero llegó a conocer la bondad, la misericordia y la gracia de Jesús. Quiero que entiendas, antes de que Pablo fuera a prisión, Dios ya tenía un plan. Antes de que él fuera a prisión, Dios ya tenía un plan. El evangelio no había llegado a Europa antes. Hasta ese momento el evangelio había estado cautivo en Oriente Medio y Dios estaba liberando el mensaje, pero para liberar su mensaje necesitaba a Pablo y Silas por un momento encerrados. Y si nosotros miramos sin contexto y sin entender lo que Dios estaba haciendo, podemos pensar que Pablo y Silas habían sido abandonados, que Dios había abandonado a los apóstoles. Pero ellos no lo veían así, ellos entendían que Dios tenía un plan, que Dios tenía un propósito, ellos tenían una perspectiva mayor. Así que mientras el suelo
temblaba en la prisión. El fundamento de la fe estaba siendo establecido en Europa. Mientras el suelo de la prisión temblaba, el fundamento de la fe estaba siendo establecido. Ellos estaban en Filipos, en Grecia. Ellos estaban entrando a Europa el evangelio. Estaban siendo usados por Dios en un propósito mayor. Dios va a usar lo que te tenía cautivo para su propósito en tu vida. Dios va a usar la situación que estás viviendo para manifestar su propósito en tu vida. Muchas de las cosas que he vivido, muchas de las veces en las que Dios no me ha protegido o las que Dios no me ha respondido a una oración, han hecho de mí lo que soy hoy. A veces el propósito de Dios es eterno. Hay un propósito de Dios eterno que es mayor que nuestra circunstancia momentánea. La Biblia dice que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. La Biblia dice que Él tiene todo poder, que toda autoridad le ha sido dada. Dios es todopoderoso, Él está como poderoso gigante, Él nos ayuda. La Biblia dice en el Salmo que leíamos que Él rescata a los justos, que Él es nuestra fortaleza en el tiempo de dificultad. Dios está con nosotros, pero aún en el momento de la situación difícil, aún en el momento de la cárcel, aún en el momento en el que parece que no veo nada más que oscuridad delante, yo tengo que aprender a levantar un sacrificio, a ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios. Como dice la canción que cantábamos antes, levanto un aleluya en medio de la adversidad, levanto un aleluya aunque no te pueda ver, aunque no esté sobrando. Esa canción la escribieron cuando un niño de 2 años se debatía entre la vida y la muerte. Y Dios le dio esta canción para que la cantaran. No estaban viendo el milagro, el niño estaba clínicamente muerto. Pero Dios les dio esta canción y empezaron a cantar levanta un aleluya, en medio de la desesperación, en medio de la adversidad, en medio de la tempestad. Yo levanto un sacrificio de alabanza. Yo alabo a Dios antes de recibir el milagro. Yo alabo a Dios antes de ver su mano sobre mi cuerpo. Yo alabo a Dios antes de cualquier situación que necesito que pase, antes de que Dios haga lo que yo espero que haga. Yo levanto un sacrificio de alabanza. Y este niño, Jackson se llama, y este niño volvió a la vida. Dios hizo un milagro. A veces en nuestra vida parece que Dios no está. Eso fue lo que podían haber pensado los padres de este niño. ¿Qué pasa? Dios, eran gente que servía a Dios, eran ministros de Dios, y su hijo estaba muerto. Estaba en el hospital muerto y no entendían qué pasaba. Y en lo que parecía un momento en el que Dios no hizo un milagro, en el que Dios no protegió a ese pequeño, en un momento, con ese sacrificio de alabanza, provocó que el cielo se moviera, que los cimientos de la cárcel en la que estaba la familia empezaran a temblar, que los cimientos empezaran a temblar. Y de repente Dios entró en escena y ese niño fue levantado de la muerte. Iglesia, Dios quiere que antes de recibir tu milagro, tú levantes un sacrificio de alabanza. Dios quiere que entiendas que Él es un Dios que hace milagros. Pero aún en el momento en el que tú crees que Él no está contigo, que no está haciendo nada y no ves y qué está pasando, Dios quiere que te anticipes. Dios quiere que te anticipes al milagro, que te anticipes y le des gracias a Dios por lo que Él todavía no ha hecho, pero que sabes que Él tiene el poder para hacer. Él puede protegerte, rescatarte, liberarte, sanarte. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que imaginamos, de lo que creemos o de lo que pedimos. Él puede hacer mucho más. Pero en medio de tu situación, regocíjate como lo hizo Pablo.
Dice en Romanos 5 que Él se regocijaba en el sufrimiento. Esto es algo que solamente los cristianos podemos hacer, porque sabemos que en medio de esa situación Dios está obrando. Porque Dios obra en todas las cosas para bien de aquellos que son llamados conforme a su propósito. En medio de esa situación, regocíjate, dale honra a Dios, dale gracias a Dios, levanta alabanza, haz un sacrificio de alabanza. Él dijo: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él hizo una pregunta: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? No, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Él dijo: servimos a un Dios que está obrando en todas las cosas para hacer el bien a los que lo aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Él está trabajando en los errores y en los aciertos. Él está trabajando en las pérdidas y en las victorias. Él está trabajando en las cosas que tú querías que sucedieran y también en las cosas que tú nunca quisiste que pasaran. Dios estaba obrando. Tenemos que entender que mucho antes de que nosotros enfrentemos el problema, Dios ya tiene un plan para vencer ese problema. Dios ya tiene un plan para darte la victoria que esperas. Iglesia, no importa el problema, no hay nada tan grande que Dios no pueda hacer. No hay nada tan difícil en lo que Dios no pueda obrar. No hay nada imposible para Dios. En la Biblia Dios mismo dijo: ¿acaso hay algo difícil para mí? ¿Acaso hay algo que yo no pueda hacer? La semana pasada te decía, lo único que impacta a Dios es la fe. Cuando Él ve a alguien que tiene mucha fe, Dios le dijo a la mujer: tu fe te ha sanado. Le dijo al leproso: tu fe te ha sanado. Le dijo al paralítico: tu fe te ha sanado. Movamos el corazón de Dios, provoquemos que el cielo se manifieste en la tierra y que así como cantábamos antes, como en el cielo, que sea aquí en la tierra, que la atmósfera cambie, que el cielo se manifieste aquí, que lo que es arriba se haga aquí abajo, que lo que Dios escribió en los cielos se escriba en tu corazón, que lo que Dios estableció para tu vida en los cielos se cumpla aquí en la tierra. Yo quiero que te pongas de pie y quiero orar por ti en esta mañana y luego quiero que terminemos levantando un sacrificio de alabanza todos juntos aquí delante. Pablo fue despojado de sus ropas, fue golpeado hasta la saciedad. Y quizá hoy sientes que te han despojado de tu fe, que te han despojado de tu esperanza, que te han despojado incluso de tu salud. Pero en esta mañana vamos a levantar juntos un sacrificio de alabanza. Vamos a levantar nuestra voz y va a haber un de repente del cielo. Los cimientos de tu situación van a estremecerse y la mano de Dios va a ser entrada en escena y va a tocar tu vida, va a tocar a los tuyos. Hay gente que tiene familiares con problemas. Quizá hay alguien aquí o alguien que nos está viendo que está pensando en alguien. Quizá tú no tienes ningún problema, tu vida ahora mismo está en un momento de estabilidad, pero se te viene a la mente un familiar o un amigo. Dios no necesita ir hasta donde está tu amigo o tu familiar para poner su mano sobre él. Cuando él fue y habló con el centurión romano, la Biblia dice que él envió la palabra y el sirviente recibió su milagro ahí donde estaba. Si tú tienes a alguien en tu familia pasando por un mal momento, si tienes a alguien cercano a quien amas que está en medio de una cárcel, yo quiero que hoy podamos juntos ofrecer un sacrificio de alabanza por aquellos que
que están en medio de una adversidad, por aquellos que están sufriendo enfermedad, por aquellos que están en medio de la depresión y de la ansiedad. Yo quiero en esta mañana, Señor, profetizar un aumento de fe en este lugar, un aumento de fe para alabarte incluso antes de ver un milagro, un aumento de fe, Señor, para adorarte y alabarte, incluso, Señor, en medio de una cárcel, incluso, Señor, como Pablo que tenía los pies atados con cepos, incluso cuando no podemos movernos y sentimos que no podemos avanzar, podemos levantar nuestras manos. Yo quiero que levantes tus manos al cielo hoy y que simbólicamente declares tu alabanza a Dios. Satanás, quizá nos has tenido cautivos nuestros pies, pero vamos a levantar nuestra voz, vamos a levantar nuestras manos, vamos a levantar nuestro corazón en alabanza a Dios. No importa la situación que hoy estemos pasando, no importa la necesidad económica, no importa, Señor, la necesidad que tengamos. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso. Sabemos que tú eres un Dios de milagros. Sabemos que tú eres un Dios de repentes. Y aún en medio de aquello que creemos imposible, hoy vamos a desatar fe en este lugar. Yo desato fe en el nombre de Jesús. Yo declaro que en esta mañana el Espíritu Santo deposita en ti una porción mayor de fe para que tú hoy puedas levantar alabanza. Y aunque con tus ojos físicos no estés viendo el milagro, aunque tu situación siga siendo la misma, quiero que antes de salir de este lugar, antes de levantarte ahí donde estás en tu casa, puedas levantar un sacrificio de alabanza, una gratitud de lo profundo de tu corazón, porque Dios es Dios de milagros. Él lo que empezó lo va a cumplir. La situación que estás pasando solamente es una estación en medio del camino hacia ese destino de gloria. Oro, Señor, para que todos aquellos que han tenido esa guardia de máxima seguridad en su vida, tratando de limitar el propósito que tú tenías para ellos, Señor, hoy esa guardia, Señor, esa duda, esa incredulidad, esos temores hoy se van en el nombre de Jesús. Señor, atamos todo temor y lo echamos fuera. Atamos toda mentira y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, todo engaño y toda duda y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. En el nombre de Jesús. Amén.